Hay preguntas obligadas que debes hacerte antes de registrar una entidad comercial en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuál estado es mejor? ¿Qué nombre le voy a colocar a mi compañía? ¿Qué actividad comercial le coloco? ¿Esta actividad comercial es legal? Otra pregunta súper importante ¿es mejor una LLC de un dueño o de dos o más dueños? Parece una decisión súper sencilla, pero realmente tiene muchas implicaciones tanto a nivel legal como tributario. Y aquí te las voy a explicar. Hola, soy Cindy y ayudo a empresarios en Estados Unidos, especialmente extranjeros, a formalizar y estructurar sus negocios correctamente, porque sin estructura, vender más no alcanza. Empecemos por la LLC de un solo dueño. Desde el punto de vista administrativo y fiscal, una LLC de un solo dueño suele ser una estructura mucho más fácil de manejar. Para el IRS, este tipo de entidad es considerado una entidad ignorada, lo que significa que para ojos del IRS, la entidad y el dueño son la misma persona, son la misma entidad básicamente, salvo que el dueño hubiese hecho una elección distinta, por ejemplo, de pagar impuestos como una corporación C o una corporación S. Esto normalmente implica menos formularios, menos formalidades, una contabilidad más fácil de manejar. Sin embargo, cuando el dueño es extranjero, esta simplicidad no elimina ciertos reportes informativos que de otro modo un residente o ciudadano no tienen que presentar. En una LLC donde el único dueño es extranjero, hay unas obligaciones de unos reportes informativos que no tienen que ver solamente con si la entidad tuvo o no ingresos. Tiene que ver con esas transacciones reportables que tuvieron lugar entre la LLC y en este caso el dueño extranjero, que se le conoce como beneficiario final. Una transacción reportable simplemente es un intercambio monetario o no monetario entre los dos bolsillos. Es decir, si tú pagaste al agente registrado para tu LLC, eso fue una transacción reportable. Por eso es muy importante que antes de registrarla tengas en cuenta en las responsabilidades que vas a entrar. En cuanto al manejo, nos queda claro que la LLC de un solo dueño por lo general es más fácil de llevar. En este caso, las LLC deben cumplir con su reporte anual, mantener su agente registrado al día para que su entidad esté en cumplimiento a nivel estatal y no se dé una disolución administrativa. En el caso de los impuestos, también el manejo es mucho más fácil porque cuando se presenta la declaración de impuestos personal, en el caso de los extranjeros, porque sea un ingreso que se está produciendo dentro de Estados Unidos, se llenan las declaraciones de impuestos del dueño y en la misma declaración se coloca un anexo que se llama anexo C, donde van los ingresos y las deducciones del negocio. No se tiene que hacer una declaración informativa aparte como si lo tienen otro tipo de entidades. La LLC sigue ofreciendo ese velo corporativo o esa protección en caso de una demanda, obviamente desde que la entidad lleve sus formalidades y esté bien manejada. Por ejemplo, y muy importante, tener separadas las finanzas del negocio de las finanzas personales. Ahora pasemos a la LLC de dos dueños o más. Desde el punto de vista legal, hay muchas personas que consideran que la LLC de dos o más dueños tiene mayor protección y puede tener mucho sentido por algo que se llama el Charging Lien Protection. Un Charging Lien es una limitación a los acreedores de un dueño. En la práctica significa que ante un cobro o una demanda a uno de los dueños de la LLC, el acreedor no puede forzar ni la disolución de la LLC ni la venta de los activos. Únicamente tendría derecho a recibir las distribuciones que le corresponden a ese dueño de la LLC y obviamente si es que la LLC decide hacer distribuciones. Ojo, pero esa protección no es automática. Solamente existe cuando la LLC está bien estructurada y se cumplen nuevamente las formalidades que requiere. Por ejemplo, tener las finanzas separadas del negocio con las finanzas de los dueños y súper importante, tener un contrato operativo correctamente redactado y que se cumpla sobre todo todas sus cláusulas en la práctica o en la operación del negocio. Cuando una LLC tiene dos o más dueños, por defecto el IRS le da un tratamiento fiscal de una partnership o sociedad, en donde según el porcentaje de participación de cada dueño le corresponde tanto el ingreso, las deducciones, los créditos o las pérdidas. Cuando se tiene una partnership, es decir, en este caso una LLC de dos o más dueños, y entre esos dueños hay extranjeros, el manejo es un poco más complejo, ya que el IRS por lo general presume que ese extranjero va a tener un ingreso que está efectivamente
efectivamente conectado con un negocio en Estados Unidos y le exige unas retenciones a la tasa máxima que grava a un residente o ciudadano, que es el 37%, y después, cuando ese extranjero presente una declaración de impuestos, pues se hace la tasa efectiva y ahí se devuelve lo que el IRS hubiese retenido de más. Esas retenciones no dependen de si la ganancia fue distribuida o no, eso es irrelevante. Depende de la asignación del ingreso, es decir, del porcentaje de participación que tiene ese extranjero en la LLC. Uno de los errores más comunes que cometen los extranjeros con LLC de 2 o más dueños es no cumplir con este tipo de retenciones, que en la mayoría de casos no les aplica, pero que igual hay que mandarlas para que no retrase el procesamiento de los impuestos, y por lo general estas formas se mandan en ceros. Lo importante es el cumplimiento. En la práctica, las LLC de un solo dueño suelen ser más adecuadas para negocios que apenas están empezando, que todavía se mantienen en una operación pequeña y quieren simplicidad y flexibilidad. Una LLC de 2 o más dueños suele tener sentido, obviamente, cuando el negocio está integrado por varios dueños que están colocando capital, que están contribuyendo algún tipo de capital a la compañía, y cuando se busca una estructura legal más robusta, entendiendo las formalidades y responsabilidades que esto conlleva. De cualquiera de las dos maneras, es decir, una LLC de un solo dueño o de 2 o más dueños que involucran extranjeros, automáticamente se están adquiriendo unas responsabilidades que es muy importante que el extranjero tenga claridad, porque normalmente el IRS tiene unas penalidades muy altas y curiosamente son para los extranjeros. Por eso es súper importante que antes que tomes la decisión de registrar una LLC de 1 o 2 dueños, analices cuál es la estructura del negocio que quieres hacer. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Tener más protección o tener una mejor optimización en impuestos? ¿Cuáles son las jurisdicciones que están entrando en fuego? ¿Tienes algún tipo de corporación foránea entre la estructura? ¿Cuál es tu casa fiscal? ¿Tu casa fiscal tiene algún tipo de tratado con Estados Unidos que evite la doble imposición? Todas esas son preguntas súper importantes que nosotros en nuestra firma hacemos antes de recomendarle a alguien si hacer una LLC de un dueño, de 2 dueños, o si tal vez, según el tipo de negocio, el tipo de actividad comercial y el tipo de beneficiario final, le conviene una corporación. Si llegaste al final de este video, no olvides darle like, suscribirte y dejarme las preguntas que tengas sobre ese tema o temas futuros que podemos tratar.